tal? Gracias por estar aquí. Pues estamos ya por finalizar esta serie de Mujeres de la Biblia. Ha sido un recorrido largo, pero de verdad hemos extraído enseñanzas tan importantes y tan sustanciosas. Dios nos ha permitido transitar y caminar todo este tiempo confiando en su Espíritu que nos dé la capacidad de poder exponer las escrituras y estoy muy agradecida con él. Yo quiero que me acompañes en oración para dar introducción a este estudio que de verdad pareciera que no, pero hay mucho que aprender. Vamos a orar. Dios, gracias nuevamente por mostrarnos, Señor, la verdad en tu palabra. Yo quiero pedirte que en esta hora tu Espíritu Santo asista a nuestros corazones y que podamos entender tu palabra, Señor, extraer la mayor enseñanza posible. Perdónanos si de pronto nosotros fallamos y ponemos nuestros ojos en el lugar equivocado que no eres tú, Señor. Que nuestro corazón pueda estar alineado al tuyo y podamos obedecer de una forma sencilla y con un corazón dispuesto, Dios. Gracias por el amor, que esa fuente de amor que solamente puede provenir de ti. Te damos las gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Una de las cosas que siempre debemos recordar es que todas las historias de la Biblia están ahí con un propósito. Dios quiere que a través de su palabra nosotros podamos conocer a Cristo, pero también quiere que nosotros aprendamos y apliquemos esos principios y mandatos que Él nos enseña. A través de los libros históricos de la Biblia, vemos cantidad de hombres y mujeres a los que Dios usó y cómo es que fueron piezas clave en el desarrollo de todos estos eventos que han marcado a la iglesia y a la humanidad entera. Pero por supuesto, Dios quiere que también aprendamos de los malos, pero para no repetir lo que ellos hicieron, sino para alertarnos y extraer de tal manera la enseñanza que podamos aplicar a nuestra vida. Esta semana estudiaremos a una mujer muy particular, Jezabel, quien fue la cruel y malvada esposa del rey Acab. Yo sé que muchas de nosotras, simplemente escuchar su nombre, no podemos evitar asociarla con la personificación del mal. Y efectivamente así fue. Jezabel fue una mujer muy perversa. El libro de los Reyes es una secuencia de primera y segunda de Samuel y comienza con el surgimiento del reinado de Salomón, hijo de David y Betsabé, que estudiamos la semana pasada. La historia inicia con un reino unido, pero tiempo después termina con una nación dividida en dos reinos, conocidos como Judá e Israel. Después de la muerte de Salomón, los israelitas fueron gobernados por una serie de reyes, muchos de los cuales fueron reyes impíos e idólatras. Fue una constante durante muchos años, reyes que desobedecieron, idólatras, violentos, codiciosos, paganos. Este rey Acab fue sucesor en el trono de su padre Omri, otro rey malvado que castigaba a todos aquellos que honraban a Dios. Comencemos por leer quién era este rey Acab. Vamos al libro de Primera de Reyes, en el capítulo 16, del versículo 29 al 33. Y como siempre, trato de explicarlo siempre al inicio de cada estudio, vamos a estar viendo varios pasajes, porciones cortas de algunos y para entender bien cómo se desarrolla estos eventos. Así que Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29 al 33. Dice: Acab, hijo de Omri, comenzó a gobernar Israel en el año 38 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Samaria 22 años. Sin embargo, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Y como si fuera poco haber seguido el ejemplo pecaminoso de Joroboam, se casó con Jezabel
hija del rey Etbaal de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. Luego levantó un poste dedicado a la diosa Acera. Acab hizo más para provocar el enojo del Señor, Dios de Israel, que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. Bueno, ahí ya tenemos un mal comienzo, ¿verdad? Pero para comprender más la posición que tenía Acab respecto a estos dioses paganos, vamos a ver quién era Baal. La palabra Baal significa Señor y era un dios cananeo que se le consideraba el dios de la fertilidad y que se creía que era capaz de habilitar la tierra para producir cosechas y que la gente tuviera hijos. Se creía que la relación entre Baal y sus diosas provocaba la primavera, y para adorarlo y atraer la primavera, los adoradores de este dios, Baal, debían imitar sus prácticas sexuales. Distintas regiones adoraban a Baal de diferentes maneras. A veces apaciguar a Baal requería sacrificios humanos y generalmente se sacrificaba al primogénito de la persona que ofrecía el sacrificio. En el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, Dios les advierte a los israelitas sobre el peligro de asociarse con los cananitas, precisamente por su tendencia a adorar a otros dioses. Pero aún así, Israel se entregó a la idolatría de todas maneras. Acab nunca debió haberse casado con Jezabel. Él era de Israel y ella era una mujer fenicia. Jezabel era una mujer idólatra y trajo sus ídolos al palacio del rey Acab. Su dios más importante era, por supuesto, Baal. Los fenicios eran pobladores de una antigua región de Cananea que se extendía a lo largo del mar Mediterráneo. De hecho, la palabra fenicio significa hijos de Canaán. Si queremos situarnos geográficamente, podemos identificar la zona donde actualmente es la República del Líbano. Además de ser magníficos navegantes, fue una sociedad económicamente próspera. Fueron grandes mercaderes, hacían trueques de sus productos con otras civilizaciones importantes, comerciaban los tintes color púrpura o la que por cierto eran tintes costosísimos por la forma de extraer el color, o la tinta de un molusco y de una planta que crecía solamente a los alrededores de Fenicia. Su alfabeto también fue modelo para la preparación del alfabeto de otras civilizaciones occidentales. En el arte y la literatura también tuvieron aportaciones importantes. Los fenicios fueron destacados en su época, pero tenían un gran defecto. Eran adoradores de muchos dioses paganos. Tenían un profundo sentido de lo religioso y creían que los dioses protegían a los hombres en la vida y después de la muerte. El rey fenicio era un soberano absoluto y todo lo que el rey quería lo poseía. Precisamente Jezabel era una mujer fenicia y como tal había sido educada en dar culto a estos dioses paganos. Ella fue hija del rey fenicio y además sacerdotisa del dios Baal y de la diosa Acera. Una mujer dominante, controladora, vengativa, oscura, tanto así que cuando su marido, el rey Acab, prefiere tomar una posición pasiva y se vuelve un hombre débil de carácter, ella decide tomar el control de todo. Acab nunca debió casarse con ella, pero siendo un gobernante sin temor a Dios, prefirió dar poder a su mujer y dejarle el campo abierto para que ella decidiera y lo aconsejara de cómo debía gobernar sobre los israelitas. Con una falta de sumisión y total desprecio por aquellos hombres que verdaderamente adoraban a Dios, al Dios de la Biblia. Dios directamente confronta a Acab a través del profeta Elías. Dios mostró que él y no Baal controlaba la lluvia enviando una sequía que duró 3 años y medio.
Luego Elías, delante del pueblo de Israel, convoca a toda esta gente en el Monte Carmelo y a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera para probar quién era el verdadero Dios. La competencia consistía en que debían levantar un altar y cada uno oraría a su Dios. Y aquel que enviara fuego del cielo y consumiera el sacrificio que ellos habían preparado, ese sería el Dios de Israel. Entre los 450 profetas de Baal construyeron un altar y oraron todo el día y toda la noche. Cada vez gritaban más fuerte y se laceraban con cuchillos y se hacían marcas en los cuerpos. Pero Baal nunca respondió. Después vino el turno de Elías. Preparó el altar con 12 piedras grandes que representaban a las 12 tribus de Israel. Hizo una zanja. Después llenó la zanja con 15 litros de agua. Puso leña. Sobre la leña puso la ofrenda. Y también echó agua sobre la ofrenda. Y así lo hizo 3 veces hasta que la ofrenda y la zanja rebosaban de agua. Elías hace una sencilla oración y mire, seguimos leyendo. Vamos ahí mismo en Primera de Reyes, pero ahora del capítulo 18, del 38 al 40. Dice así: al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: el Señor, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. Entonces Elías ordenó: atrapen a todos los profetas de Baal, no dejen que escape ninguno. Entonces los agarraron a todos y Elías los llevó al valle de Cisón y allí los mató. Cuando Elías llega a su casa, le cuenta a Jezabel lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó un mensaje a Elías. Mire, se lo voy a leer, dice: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. O sea, una mujer completamente perversa. Imagínense, decidida, malvada. Aunque Elías huye temiendo por su vida, más adelante veremos cómo es que el Señor lo manda llamar, pero viene después este relato acerca de la viña de Nabot. En el capítulo 21, capítulo 21, del versículo 1 al versículo 7, dice: había un hombre llamado Nabot de Jezreel, que era dueño de un viñedo ubicado en Jezreel, al lado del palacio de Acab, rey de Samaria. Cierto día Acab le dijo a Nabot: ya que tu viñedo está tan cerca de mi palacio, me gustaría comprarlo para usarlo como huerta. A cambio te daré un viñedo mejor, o bien, si prefieres, te pagaré con dinero. Pero Nabot le respondió: el Señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. Entonces Acab regresó a su casa enojado y de mal humor por la respuesta de Nabot y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. ¿Qué te pasa?, le preguntó su esposa Jezabel. ¿Por qué estás tan disgustado? ¿Qué no quieres comer nada? Le pedí a Nabot que me vendiera su viñedo e incluso le ofrecí canjeárselo por otro mejor, pero no quiso, le contestó Acab. ¿Acaso no eres tú el rey de Israel?, preguntó Jezabel. Levántate y come algo. No te preocupes por eso. Yo te conseguiré el viñedo de Nabot. Qué frustración la de Acab por la negativa de Nabot. Aunque la oferta que le hace Acab a Nabot no es una oferta aparentemente mala, sino razonable, porque no se la quiere comprar por menos dinero, sino que le ofrece más dinero o una propiedad mejor. Así que podría parecer como que Nabot estaba rechazando un buen trato. Pero no, Nabot no estaba rechazando un buen trato. Nabot estaba siendo congruente con lo que la ley dice al respecto a la propiedad que él había heredado de sus padres.
En el capítulo 36 del libro de Números, Dios había prometido que la tierra, Dios había prohibido que la tierra se pasara de una tribu a otra. Cada tribu debía tener o conservar la tierra asignada inicialmente. Para los israelitas estaba prohibido vender las propiedades familiares, solamente podían venderlo en caso de una extrema necesidad. Y en cuanto un pariente rico podía recuperarla, lo debía de hacer, o tendría que esperarse al año del jubileo, que esto era cada 50 años, donde todas las propiedades retornaban a sus dueños originales. Si quieres leer un poco más de esto, puedes buscar en Levítico 25 para que tú tengas mayor referencia. Nabot no tenía necesidad de vender. Él estaba obedeciendo a la ley de Dios. Nabot era un hombre piadoso y fiel al Señor, contrario a la reacción de Acab. Totalmente decepcionado y frustrado, vuelve a su casa y le cuenta a su mujer Jezabel. ¿Se fijan que todo se lo contaba a la esposa? O sea, un hombre débil de carácter. Obviamente se lo contaba, pero para mal. Su reacción muestra el estado de su corazón, codiciando las cosas de su prójimo, reemplazando el gozo y la gratitud por lo que sí tenía. ¿Y cuál es la reacción de su esposa Jezabel? Sigamos leyendo. Adelantito, en el capítulo 21, pero del 8 en adelante hasta el 16, dice: Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y a los demás líderes de la ciudad donde vivía Nabot. En esas cartas daba la siguiente orden: convoquen a todos los ciudadanos a que se reúnan para tener un tiempo de ayuno y denle a Nabot un lugar de honor. Luego sienten a dos sinvergüenzas frente a él que lo acusan de maldecir a Dios y al rey. Después sáquenlo y mátenlo a pedradas. Así que los ancianos y los demás líderes de la ciudad siguieron las instrucciones que Jezabel había escrito en las cartas. Proclamaron ayuno y pusieron a Nabot en un lugar prominente ante la gente. Luego llegaron los dos sinvergüenzas y se sentaron frente a él. Entonces acusaron a Nabot ante todos los presentes diciendo: Este hombre maldijo al Dios y al rey. Entonces arrastraron a Nabot hasta sacarlo de la ciudad y mataron a pedradas. Después los líderes de la ciudad mandaron decirle a Jezabel: Nabot fue apedreado hasta morir. En cuanto Jezabel oyó la noticia, le dijo a Acab: ¿recuerdas el viñedo que Nabot no quería venderte? Bueno, pues ahora es tuyo. Nabot está muerto. Entonces Acab bajó de inmediato al viñedo de Nabot para tomarlo en posesión. No olvidemos que ella era fenicia, no israelita, así que ella estaba acostumbrada a que el rey era el dueño de todo. Para los israelitas la tierra le pertenecía al Señor, porque en Levítico 25, 23, Dios había establecido, Él les dijo: la tierra es mía, tú solo eres un extranjero que trabaja para mí. Así que Jezabel arma un perverso plan, usa el sello del rey, obviamente para darle validez al documento, y las instrucciones son muy precisas. Primero, declarar un tiempo de ayuno. El tiempo de ayuno en Israel era una manifestación de humillación delante de Dios por los pecados cometidos. Jezabel, haciéndose pasar, por supuesto, por el rey Acab, quiere dar la impresión que se había cometido un grave pecado en contra de Dios y que debía ser castigado el culpable. En segundo lugar, sientan al acusado en la cabeza del pueblo. Eso significa que ese era el lugar donde se impartía la justicia. Después buscan hombres malvados que testificaran en contra de él, y específicamente dos. ¿Saben por qué? Porque Deuteronomio 17 dice que no se le podía quitar la vida a nadie a menos que hubiera dos personas que testificaran contra él. Y por último, que lo acusaran de blasfemar a Dios y al rey.
La blasfemia era castigada con la pena de muerte. También Levítico 24 nos habla de eso. Y la pena era precisamente apedreamiento. Jezabel tenía todo estudiado. Ella conocía de estos términos de la ley, por supuesto quebrantándola completamente. Pero siendo la mujer inteligente y astuta que era, supo perfectamente cómo acomodarlo a su antojo para que Nabot sufriera de esa muerte injusta. Era tanta su influencia sobre los ancianos y los líderes que hicieron como Jezabel les había pedido. Quizá por temor a su autoridad, pero qué triste que estos hombres prefirieron a esta mujer antes que a Dios. Y no solo mataron a Nabot, también mataron a sus hijos, porque para que Acab se quedara con la viña de Nabot no debía haber herederos que tuvieran derecho sobre la propiedad. Jezabel había cuidado a los más mínimos detalles. Una vez muerto Nabot, ella vuelve con su esposo Acab y le dice: ¿recuerdas el viñedo de Nabot? El que no quería venderte, bueno, ahora es tuyo porque él está muerto. Y el otro pues se levanta muy contento a recoger su trofeo. Después de esto, Dios manda a Elías a ser responsable a Acab respecto a la muerte de Nabot. Dios le manda decir a Acab: no fue suficiente con matar a Nabot, sino que también tenías que robarle. Entonces Elías, de parte de Dios, le hace saber a Acab cuál es la sentencia para él y para su familia. Recordemos que realmente quien ejecutó la muerte de Nabot fue Jezabel, pero el responsable fue Acab del crimen de su mujer. Vamos a leer ahí mismo en Primera de Reyes, pero ahora del 21 al 24. Dice así: sí, contestó Elías, te encontré porque te has vendido para hacer lo malo a los ojos del Señor. Por eso ahora el Señor dice: traeré calamidad sobre ti y te consumiré. Destruiré a cada uno de tus descendientes varones, tanto esclavos como libres, en todo Israel. Voy a destruir a tu familia como lo hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la familia de Baasa, hijo de Ahías, porque me hiciste enojar mucho e hiciste pecar a Israel. En cuanto a Jezabel, el Señor dice: los perros se comerán el cuerpo de Jezabel en la parcela de Jezreel. A los miembros de la familia de Acab que mueran en la ciudad, se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo, se los comerán los buitres. ¡Qué fuerte! Jezabel fue la autora intelectual de la muerte de Nabot, pero Acab era el rey. Él era el responsable de gobernar, no Jezabel. Por eso Dios le hace a él directamente responsable por lo que hace su mujer. El Señor le hace saber a Acab a través del profeta Elías sobre el final de su dinastía. Con Jezabel tuvo 3 hijos: Ocosías, Joram y Atalía, todos igual de malvados. Pero en total Acab tuvo 70 hijos y ninguno pudo acceder al trono. El primer error de Acab fue haberse casado con una mujer pagana. En la ley de Dios dada a Moisés había una abierta prohibición a casarse con mujeres de otras naciones, precisamente por lo que dicen los siguientes versículos. Ahí en el 25 y 26 dice: nunca nadie se entregó tanto a hacer lo que es malo a los ojos del Señor como Acab, bajo la influencia de su esposa Jezabel. La peor infamia que cometió fue rendir culto a ídolos, tal como habían hecho los amorreos, pueblo que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Acab era responsable directamente, pero había sido fuertemente incitado por su esposa Jezabel. Ella, con su astucia,
con su inteligencia, con mañas, había sido una influencia fuerte sobre la voluntad débil de su marido, llevándolo, por supuesto, a edificar un templo y adorar a Baal y a la diosa Acera. La profecía de la muerte de Jezabel se cumple en Segunda de Reyes 9. Vamos a leer. Segunda de Reyes 9, capítulo 9, del versículo 30 al 37 dice: Cuando Jezabel, la reina madre, supo que Jehú había llegado a Jezreel, se pintó los párpados, se arregló el cabello y se sentó frente a una ventana. Cuando Jehú entró por la puerta del palacio, ella le gritó: ¿Has venido en son de paz, asesino? Tú eres igual a Zimri, quien mató a su amo. Jehú levantó la vista, la vio en la ventana y gritó: ¿Quién está de mi lado? Entonces 2 o 3 eunucos se asomaron a verlo. «Tírenla abajo», gritó Jehú. Así que la arrojaron por la ventana y su sangre salpicó la pared y los caballos, y Jehú pisoteó el cuerpo de Jezabel con las patas de sus caballos. Luego Jehú entró al palacio, comió y bebió. Después de un rato dijo: «Que alguien se encargue de enterrar a esta maldita mujer, porque era hija de un rey». Pero cuando fueron a enterrarla, solo encontraron el cráneo, los pies y las manos. Cuando regresaron y le contaron a Jehú, él declaró: «Eso cumple el mensaje que el Señor dio por medio de su siervo Elías de Tisbé, quien dijo: Los perros se comerán el cuerpo de Jezabel en la parcela de Jezreel. Sus restos quedaron desparramados como estiércol en la parcela de Jezreel para que nadie pueda reconocerla». La acusación de parte de Dios contra Jezabel fue incitar a su esposo a adorar a otros dioses. Era tan mala que llegó a ser un símbolo de apostasía e inmoralidad. ¡Qué impresionante! Esta es una historia triste porque nos muestra lo peor del hombre y su pecado, pero también muestra que en las peores circunstancias también hay hombres fieles que aman a Dios, como es el caso de Nabot. Definitivamente, Jezabel no es una mujer a quien queremos imitar. Sin embargo, hay algunas actitudes que debemos mencionar, de las cuales debemos estar atentas a no repetir. Por ejemplo, cuidémonos de no sugerir o incitar a los maridos a hacer cosas contrarias a lo que dicen las Escrituras. Y no solo a los maridos, a cualquier otra persona con la que tengamos una relación familiar, o un empleado, o un vecino, etc. Cuidémonos de la amargura, de los celos, la vanidad, de querer controlar a otros. Cuidado de apartar de la verdad a otros y guiarlos al error. Cuidemos la lengua y cómo queremos a veces humillar a nuestro esposo delante de otros, o la humillación pública. Cuidado con aquellos deseos que parecen legítimos, pero en el fondo no lo son. Cuidado con la sutileza, con la mentira. Cuidado con esas palabras que le decimos a otros que tienen una connotación negativa, como por ejemplo: tú no eres nadie, no vales nada, tú qué sabes. Hoy en día sigue siendo muy fácil caer en el pecado de la idolatría, no solo de los muñecos de yeso, sino también de ese tipo de idolatría que nos lleva a poner nuestros deseos egoístas por encima del Dios verdadero. Cuidado también con esas creencias y prácticas que contradicen totalmente lo que dice Dios en las Escrituras. Esta lista nos eriza la piel, pero debería provocarnos mayor temor el saber que rendiremos cuentas, no solo de nuestras vidas, sino también de la influencia que hemos ejercido sobre los demás. Estamos sujetas a la autoridad, pero hay excepciones. Nunca debemos obedecer a una orden que vaya en contra de los mandamientos del Señor. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotras debemos estar confiadas en que siempre se hará justicia. Dios está en el cielo y sus ojos están sobre sus hijos. Dios se compadece de todos aquellos que se humillan en su presencia.
El conocer a Dios debe llevarnos a la gratitud, a la alabanza, pues es gracias a su misericordia precisamente que nosotros seguimos aquí. Que el Dios Todopoderoso proteja nuestras mentes y nuestro corazón de pecar contra Él y de pecar contra otros. Hoy es el día de buscar al Señor. Y no te pierdas la próxima semana nuestra última historia de mujeres de la Biblia. Dios te bendiga. Gracias.